Bueno, ahí tenemos algunos factores, nuevamente, factor B, factor D, factor I, factor P, ahora se van a dar cuenta cómo funciona. Y tenemos los inhibidores, porque complemento no se puede activar todo el tiempo. O sea, tiene que haber algo que controle complemento, ¿cierto? O sea, una vez se activa complemento en una infección bacteriana, tiene que haber algo que frene. Bien sea que no haya más bacterias o que complemento, que haya un mecanismo de regulación, ¿cierto? Que frene complemento. ¿Listo? Bueno. El doctor José Manuel les comentó de los anticuerpos. Les dijo los anticuerpos que se generan en respuesta primaria, el principal anticuerpo en respuesta primaria va a ser la inmunoglobulina. En respuesta primaria. La inmunoglobulina M, ¿cierto? En respuesta primaria. Y en respuesta secundaria, la principal, porque en respuesta secundaria pueden tener A, G o E, pero la principal es la G, ¿cierto? ¿Estamos? Bueno. Entonces, cuando complemento, digamos que cuando se inicia la síntesis de anticuerpos, estamos hablando de una activación de complemento vía clásica. Cuando se inicia la activación de complemento, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Cuando, el control del proceso infeccioso mediado por anticuerpos, ¿qué ocurre? Se libera inmunoglobulina M, ¿cierto? Y al liberarse esa IgM, a producirse esa IgM, ¿qué va a ocurrir? Inmediatamente, complemento se va a pegar. ¿Listo? Digamos que este esquema no es muy claro, porque estos, acá en esta región, entre estos dos monómeros, noten ustedes que esto es un pentámero, ¿cierto? Nos han dicho los anticuerpos de tipo IgM que se liberan, son pentaméricos, diferente a los anticuerpos IgM que están en la superficie de la célula, porque el que está en la superficie de la célula es monomérico, de la célula B, pero el que se secreta va a ser pentamérico. También hay formas heptaméricas, hay formas hexaméricas, en fin, ¿listo? Pero lo que más predomina son los pentámeros. Entonces, cuando se produce el anticuerpo, y el anticuerpo, digamos, reconoce la superficie bacteriana, complemento se pega. Entonces, complemento se une entre dos monómeros. Entre esos dos monómeros se une complemento. ¿Listo? ¿Qué proteína de complemento? La proteína de iniciación, que es C1Q. Estoy hablando de vía clásica. Ya vamos a ver bien cómo funciona. ¿Listo? Entonces, ese C1Q, noten ustedes que C1Q parece un ramillete de flores, ¿cierto? C1Q es muy importante, ¿sí? Está formado por 6 unidades, cada una de esas unidades presenta un extremo globular, contiene 3 cadenas, muy parecido al colágeno, ¿cierto? Se entrelazan las 3 cadenas en cada una de estas unidades, no se ve obviamente ahí, ¿listo? Bueno, pero C1Q recibe a C1N y recibe posteriormente a C1S. ¿Listo? Bueno, aquí sí vamos a hablar de cómo se funciona complemento. ¿Listo? Entonces noten ustedes, ahí tenemos la superficie bacteriana, ¿cierto? Entonces, digamos, llegó la bacteria, vamos a hablar de la vía clásica, ¿cierto? ¿Cuál es más demorada, la clásica, la alterna o la vía de las lectinas? Es mucho más demorada. ¿Y por qué más demorada? Porque nos demoramos de 2 a 3 días en producir anticuerpos, simplemente por eso. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno. Entonces, digamos que se generaron anticuerpos contra esa bacteria. Entonces, una vez se pegaron los anticuerpos, noten ustedes que se une esta proteína de iniciación que es C1Q. ¿Listo? Basta con 2 extremos globulares para que se inicie la cascada de activación. ¿Listo? Entonces, esos extremos globulares se unen ¿a qué región del anticuerpo? ¿Quién me dice? ¿Al dominio? ¿Sí? Sí, pero ¿a qué dominio? A ver, a ustedes les hablaron en región constante, les hablaron, dicen, la cadena pesada tiene en total 4 dominios, pero cuando les hablaban de dominios en región constante les decían que habían 3 dominios, ¿no? El CH1, CH2 y CH3. ¿Listo? Estamos. Al CH, en el caso de la, digamos, de la IgM, nos hablaban, en región constante de cadena pesada nos hablaban de 4 dominios, CH1, CH2, CH3, CH4. En la IgG, en la que más predomina, encontramos un dominio de unión, un sitio de unión, ¿cierto? De esa proteína, digamos, de unión a esa proteína de complemento, que es el CH2. CH2. ¿Ok? CH2. Lean bien y estudien bien la estructura de los anticuerpos. Ahí se ve muy bien. ¿Listo? Esos dominios. Lo que pasa es que, a ver, es un poco también complicado porque a uno le muestran el anticuerpo como una estructura rígida y el anticuerpo no es así, ¿cierto? Es bastante plegado, ¿ya? Y forman bucles. Los anticuerpos forman como una especie de bucles. Entonces,
en la región constante, digamos, de cadena pesada, uno se encuentra con esos benditos dominios, ¿cierto? Como unos bucles, unas asas unidos por puentes de cisteína, por puentes de disulfuro, ¿no? El ácido tipo disulfuro. ¿Estamos? Bueno, el cuento es que se une esa proteína, C1Q se pega a CH1, a CH2 de cada uno de cada uno de estos anticuerpos, y después, ¿qué ocurre? Después llega C1L, se ancla, y después llega C1S, ¿cierto? Y se le une. O sea, C1Q, cuando C1R se le pega, C1Q se encarga de activar a C1R. ¿Listo? Cuando C1S se une acá, C1R se encarga de activar a C1S. Y C1S, la función de C1S es clivar a C4. Entonces rompe a C4 y lo rompe en dos moléculas. Noten ustedes acá, C4A, que va a tener la actividad de anaflotoxina, y C4B, que se va a depositar en un sitio cercano a este. ¿Estamos? Entonces, este C4B se deposita ahí, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Posteriormente, ¿qué va a pasar? Se puede unir C2, ¿cierto? Algunos dicen, no, este C2 puede ser, la ruptura de C2 se puede dar en la membrana, o la ruptura de C2 se puede dar en el plasma, y se puede dar en el plasma por acción de C1S. O sea que la responsable del clivaje de C4 y de C2 va a ser C1S. ¿Estamos o no estamos? Entonces, noten ustedes, cuando se rompe C2, la molécula que se libera, decíamos, es C2B, la pequeñita va a ser C2B. Este complejo que se forma se denomina el complejo C3 convertasa de la vía clásica, ¿cierto? O sea que si ahora le preguntan cuál es el complejo convertasa de C3 de la vía clásica, es C4B, C2A. ¿Listo? ¿Hasta acá está claro? ¿Dudas, inquietudes? Todo muy claro. ¿Volvemos? ¿Quieren que volvamos otra vez? Bueno, otra vez. Entonces tenemos que ir de acá entendiendo el mecanismo. Entonces, a ver, nuevamente, vía clásica. Entonces, tenemos formación de anticuerpos. O sea, se inicia, si a uno le dicen cómo se inicia la vía clásica, uno dice con un complejo antígeno-anticuerpo. ¿Ok? ¿Estamos? Tienen que colocarlo. ¿Sí? En vía clásica. Listo. Entonces se forman los anticuerpos, ¿cierto? Que es contra la bacteria, están reconociendo determinantes antigénicos o proteínas bacterianas, en fin. Esos anticuerpos reconocen y después llega, decíamos, C1Q. Y basta, digamos, con dos extremos globulares para iniciar la cascada de activación. ¿Listo? Entonces, después de que C1Q se inserta ahí, ¿cierto? Aparece C1R y se incrusta. C1R es un dímero. Es un dímero. Entonces él se incrusta ahí. Después de que, y ese C1R, decíamos, es activado por C1Q. Después llega ¿quién? C1S. También se incrusta ahí. ¿Listo? Y C1S es activado por C1R. ¿Listo? Estamos. C1S, cuando C1S se activa, es una enzima que tiene obviamente una actividad de clivaje importante, ¿cierto? Se va a encargar de romper o de clivar a C4. Y lo cliva en C4A, que va a tener, digamos, una función importante como anaflotoxina. Y C4B, ¿cierto? Esta molécula C4B, que va a ser muy importante uniéndose a la membrana o a la pared bacteriana. ¿Estamos o no estamos? Esta superficie es la misma de acá. Lo que pasa es que aquí no podíamos pintar, o sea, nos tocaría acá, pero es la misma célula bacteriana o la misma bacteria. ¿Estamos? Entonces C4B, decíamos, se deposita ahí cerquita. Después C2 es clivado por C1S, ¿cierto? ¿Estamos? Y se forma este complejo convertasa de C3. ¿Por qué se llama complejo convertasa de C3? ¿Por qué se llama complejo convertasa de C3? Porque es similar a C3, porque rompe a C3, ¿cierto? Entonces noten ustedes que este complejo termina rompiendo a C3. ¿Y rompe a C3 en qué? C3A, que tiene actividad de anaflotoxina, y C3B, ¿cierto? Este C3B, ¿qué va a ocurrir con este C3B? ¿Qué va a pasar con este C3B? Puede intervenir en opsonización, ¿cierto? Es una opsonina muy importante, pero C3B también se puede llegar a pegar o unírsele al otro, ¿no? A C4BC2A. ¿Estamos? Entonces se le une a este complejo. Mira, esta es la misma, ¿no? Entonces tenemos C4BC2A y se le une C3B.
¿Está claro o no está claro? Este complejo se denomina el complejo convertasa de C3 de la vía clásica, perdón, de C5 de la vía clásica. ¿Estamos? O sea que este complejo convertasa termina rompiendo ¿a quién? O privando ¿a quién? A C5. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Todo muy claro, ¿cierto? Entonces C5A se libera. ¿Se observan a qué hace C5A? C5A es la anafilotoxina más potente. Es la más potente. ¿Listo? O sea, C5A en gran parte es el responsable, o la responsable de estar activando el mastocito y haciendo que el mastocito libere mediadores primarios y secundarios de la reacción inflamatoria. De ahí que han dicho, hombre, entonces, si C5 en parte es el responsable de todo esto, de que se amplifique la reacción inflamatoria, ¿por qué no diseñamos una estrategia terapéutica que frene a C5? Y ya lo hicieron. Entonces, están produciendo el eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal que inactiva o inhibe, mejor bloquea C5, cuando tiene que C5 no cause la degranulación del mastocito y amplifique la reacción inflamatoria. Vamos en pacientes con enfermedades articulares, en fin, inflamatorias, están haciendo eso, ¿no? Tratando de bloquear la actividad de C5. Bueno, entonces C5A es muy importante, C5A. ¿Listo? Ya decía, entonces comentábamos que C5E, ¿qué pasa con C5E? Se ubica en un sitio ahí cercano, ¿cierto? En un sitio ahí cercano. ¿Listo? Entonces este C5E se deposita y recibe posteriormente ¿a quién? Ahí parece que estuviera en el aire, ¿no? Pero ese debería estar más acá. El esquema quedó como regular. Entonces, después de que llega C5E, de que se une C5E, llega C6, después llega C7, ¿cierto? Noten ustedes, C7 tiene una colita hidrofóbica, eso le da cierta estabilidad a ese complejo. Después llega C8 y después llega C9. ¿Y C9 qué hace C9? ¿Sí? Polimeriza y forma el anillo, O sea, C9 son varias unidades de C9 que terminan formando el anillo y terminan causando el daño. ¿Estamos o no estamos? Porque se altera el mecanismo de permeabilidad selectiva de la célula. ¿Estamos? Completamente. Preguntas. El complejo de ataque a la membrana se inicia con C5. O sea, todo este complejo, ese complejo se inicia con C5, C5E específicamente. ¿Ya? Así se denomina complejo de ataque a la membrana. C9. C5E inicia la formación del poro. ¿Listo? Pero el que termina formando el poro, digamos, son esas dos, C8 y C9. ¿Sí? Son las que terminan formando, pero las otras son importantes, ¿no? Porque si no, ¿cómo se anclan? ¿Cómo se pegan? Digamos que cada una, digamos, le va abriendo espacio a la otra. Y tienen afinidades, ¿no? O sea, tienen, digamos, ahí hay una interacción importante entre ellas. No es que de pronto llegue C9 y pum, se pegue de una vez y active y forme los poros. No, no va a ser así. ¿Preguntas? Pregunta. Cuando ya está el poro, ¿cómo está formado el complejo? ¿Se separa o se queda ahí pegado a C9? Se queda ahí pegado y se destruye todo. ¿Cierto? Porque la célula finalmente se va a destruir. ¿Cierto? Entonces se va a alisar. Las proteínas pueden ser, obviamente, pueden estar en plasma, en fin, al final, ¿no? Estamos. Noten cómo se forman los poros. ¿Está claro? Está clara la vía clásica. Muy clara la vía clásica. Es muy sencilla. Es simplemente llevar un orden ahí. ¿Listo? ¿Esas proteínas se reciclan? No. Bueno, ¿qué tanto de pronto se expresa? Por lo regular las proteínas tienen una vida media muy corta, ¿no? Porque las proteasas terminan degradando proteínas. Si no, no tendrían cantidades y cantidades de proteínas todo el tiempo, ¿no? Pongamos un anticuerpo, a uno le decían, o sea, así como complemento se degrada, los anticuerpos también se degradan. A uno le dicen, ¿cuánto dura, digamos, una IgE circulante? ¿Cuál es la vida media de una inmunoglobulina E? Después de que, digamos, en una reacción alérgica. ¿Cuánto tiempo dura la IgE? No dura toda la vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que dura la inmunoglobulina E en el plasma? 20 días. No, ¿cierto? No. O sea, la IgE no dura tanto. O sea, la IgE, la vida media de la IgE es muy corta, por ahí 2 días y medio, más o menos. ¿Listo? Más o menos.
En la IgG sí, la IgG dura más tiempo, la IgG puede durar 20 días. Sí, puede durar 20 días la IgG. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, pasamos aquí a la vía alterna. La vía alterna. Entonces decíamos que esta vía era muy importante, que ese era el principal mecanismo de control en la infección bacteriana. ¿Listo? ¿Cómo se inicia? Se inicia con la unión de C3b a una superficie activadora en la bacteria. ¿Listo? Entonces C3b se une a esa superficie activadora, ¿cierto? Es una superficie que permite obviamente la unión de C3b. ¿Está claro? ¿Listo? Cuando C3b se pega, algunos dirán, bueno, pero ¿de dónde diablos sale C3b? C3b sale, digamos, del clivaje de C3 por hidrólisis, o sea que el agua también puede generar moléculas C3b. ¿Listo? Entonces, ese C3b, cuando llega a la bacteria y se le pega ese C3b, posteriormente va a reclutar a este factor, que es el factor B. ¿Y qué va a ocurrir con este factor B? Este factor B va a ser clivado, o sea, ¿sí? Fracturado. ¿Por quién? Esta es la misma bacteria. ¿Por qué? Por la convertasa. A ver, este es un evento que puede ocurrir independiente de este. O sea, digamos que las tres vías se pueden activar simultáneamente en un momento dado. Podrían activarse. ¿Listo? Pero, digamos, si es la vía alterna, decimos que la vía alterna actúa muy rápido. Entonces, posiblemente no se ha dado la vía clásica, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas? Dime. Por el factor T. El factor D se encarga de clivar a este factor B y lo cliva en BA, este pequeñito, y BB. ¿Sí? Entonces, cuando lo cliva, da lugar a la convertasa de C3 de la vía alterna, que es C3BBB. ¿Está claro? ¿Otra vez? Otra vez. Bueno, entonces, decíamos que la activación de la vía alterna se iniciaba con la unión de C3b a una superficie, ¿sí? Digamos, valga la redundancia, superficie activadora en la bacteria. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, entonces C3b, ahí ustedes revisan cómo es esa unión, ¿cierto? Entonces ahí hablan del enlace tioéster y la cosa, cómo se pega C3b. Cuando C3b se une, llega el factor B. Y este factor B es clivado por el factor T. ¿Listo? O sea que ya tenemos unido aquí a B, a C3b, perdón, ¿cierto? Entonces el factor B que se acercó a este, se clivó a este C3b, se clivó por el factor T, generando moléculas BA y BB. Este complejo que se forma, C3b-BB, se conoce con el nombre de convertasa de C3 de la vía alterna. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una molécula que se le une a este complejo, que es la properdina. ¿Qué hace la properdina? Estabiliza a esta convertasa, o sea que aumenta la vida media de la convertasa de C3. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que pueda romper más moléculas C3. ¿Está claro o no está claro? ¿Listo? Bueno, este complejo C3BBB, noten ustedes, al romper a C3 genera moléculas C3A y C3B, ¿sí o no? Estamos, C3A y C3B. ¿Qué ocurre con este C3B? Se le une a este complejo C3BBB, ¿cierto? Más C3B. O sea que tenemos dos C3B más BB. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Mucha nomenclatura, ¿no? Pero es muy sencillo, ¿no? Ustedes se dan cuenta, es muy sencillo, no es nada difícil. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Este complejo convertasa se denomina la convertasa de C5 de la vía alterna. ¿Listo? O sea que este complejo convertasa termina rompiendo a C5. Y de ahí para allá es igualito a la vía clásica. ¿Está claro? Igualito a la vía clásica. ¿Dudas, inquietudes? Todo muy claro. Nos vamos a la vía de las lectinas. ¿Cómo se inicia la vía de las lectinas? ¿Cómo se inicia? Con una superficie que contiene una superficie bacteriana que contiene ¿qué? Manosa, que contenga manosa. Si ustedes se dan cuenta, ¿sí? A esa manosa se le une esta proteína azulita que se parece mucho a la roja, ¿o no? Se parece mucho a pseudo-Q.
O sea, los estudios cristalográficos muestran moléculas muy parecidas, similares, casi idénticas. ¿Listo? Pero realmente, funcionalmente son diferentes. ¿Listo? Entonces, esta proteína, digamos, esta proteína azulita se denomina la lectina de unión amanosa. Y esta lectina de unión amanosa, por favor, se une a la manosa. Después de que se une a la manosa, ¿quién llega? Llegan estas proteínas que se llaman serinas proteasas, asociadas a manosa. Estas serinas proteasas se anclan ahí, ¿cierto? Y noten ustedes que hace, pongamos que hace más P2. Rompe a C4 y rompe a C2. Y si rompe a C4 y a C2, ¿qué va a pasar? Puede llegar a formar esta convertasa. O sea que la convertasa de C3 de la vía clásica es prácticamente la misma convertasa de C3 de la vía de las lectinas. ¿Estamos o no estamos? ¿No? A ver, otra vez. Bueno, a ver, la vía de las lectinas se inicia. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, esas son serinas proteasas asociadas a manosa, eso dice, ¿no? Más P, eso quiere decir. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos de serinas proteasas. En el caso de más P2, de esta serina proteasa, esta rompe a C4 y rompe a C2. Al romper a C4, pues C4B, se va a generar C4B que se va a pegar ahí en la superficie. ¿Listo? Después C2 puede romper a C2 que se le va a unir a este C4B para formar la convertasa de C3 de la vía de las lectinas, que es similar a la vía clásica. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? ¿Qué no está claro? ¿Desde acá, desde la vía clásica? ¿Qué no está claro? ¿Ah? La vía de las lectinas, otra vez, por tercera vez. A ver. Hay bacterias que tienen manosa en la red, ¿cierto? ¿Estamos o no estamos? Esas bacterias que contienen manosa pueden activar la vía de las lectinas, ¿cierto? Estamos. La lectina, esta lectina que es la que inicia la cascada de activación, ¿cierto? Esta lectina se une a la manosa. Cuando se une a la manosa, ¿cierto? Esta lectina, ¿cierto? Después de que se pega, ¿sí? Se une a esa manosa, recibe a estas serinas proteasas. O sea que hay sitios de unión para esas serinas proteasas en la lectina. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Esta lectina, esta serina proteasa, hay dos tipos, ¿no? Más P2, más P1, más P2. Esta, sobre todo esta, más P2, ella se encarga de romper a C4. Hace lo mismo que C1S en la vía clásica, ¿cierto? Entonces rompe C4, lo rompe en C4A, que tiene acción de anafilotoxina, y C4B. ¿Estamos o no estamos? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, C4B se ubica ahí cerquita, ¿cierto? ¿Listo? Más P2 decíamos que también puede romper a C2, y al romper a C2 genera moléculas C2A y C2B, ¿cierto? C2A se le une a ese C4B para formar la convertasa, una convertasa similar a la de la vía clásica. ¿Estamos o no estamos? Este tipo de convertasas de C3 pues va a romper a C3. ¿Listo? De ahí para allá es igualito a la vía clásica. Igualito a la vía clásica. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Todo muy claro. Todo muy claro. ¿Listo? ¿Dudas? En la vía de la Camilo, solo más 2 es el que cliva a C4 y a C2. O sea, lo que pasa es que se ha visto que más P2 tiene mucha afinidad por estas moléculas, pero digamos que más P1 podría en un momento dado, más P1, digamos que tiene más afinidad por C3. Entonces ella solita podría romper a C3. ¿Listo? ¿Ok? ¿Listo? Listo. Bueno, ya vamos a acabar, no me preocupen. Bueno, entonces esto resume simplemente las tres vías, o sea, cómo se inicia la vía clásica como Fredo-Simones, la vía de la lectina, ¿cierto?, con un microorganismo que contiene manosa, y la vía alternativa, ¿cierto?, en las superficies bacterianas principalmente. Realmente en infecciones de tipo viral, la vía alterna no es muy importante, o sea, realmente que uno diga la vía alterna va a ayudar, digamos, al control de la infección viral. Es más, la vía clásica sí es importante en la infección viral, ¿cierto?
pero no es el principal mecanismo de control en la infección viral. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, continuamos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos en común acá, en estas dos vías? Esta convertasa de la vía, la convertasa S3, ¿cierto? ¿Estamos? Bueno, esta convertasa sí es diferente, ¿no? En la vía alterna. ¿Listo? Entonces, las convertasas, la función de las convertasas de C3 pues la misma, ¿no? Romper a C3. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, ahí están. Es un resumen, no se preocupen. Mira, ahí dice vía clásica, lectinas y vía alterna. ¿Listo? En estas, si ustedes se dieron cuenta, producto de la activación de complementos se generaron las anafilotoxinas. Y estas anafilotoxinas, C4A, C3A y C5A, son importantes, ¿no? ¿Qué hace una anafilotoxina? ¿Cuál es la función de una anafilotoxina? Decíamos, una de las funciones es activar el mastocito, ¿no? Y hacer que el mastocito se degranule y libere mediadores primarios y secundarios de la reacción inflamatoria. Exacto, ¿no? Entonces los gránulos contienen histamina, contienen heparina, serotonina y esas cosas. ¿Bien? Bueno, ¿estamos o no estamos? A ver, les comento, la actividad de las anafilotoxinas depende de un aminoácido, ¿sí? Terminal, es una arginina terminal. O sea, uno cuando quita la arginina de una anafilotoxina, la inactiva. Y hay proteínas, digamos, hay enzimas como la C5A, descarboxilasa, o C3A, descarboxilasa, que quitan la arginina y terminan inactivando la anafilotoxina. Algunos dicen, hombre, buenísimo, porque si no pueden activar con estas descarboxilasas, puede controlar en un momento dado la reacción inflamatoria, porque no permite activar, o sea, no se va a activar el mastocito. Algunos dicen eso. Ojalá funcione, ¿no? O sea, bueno, C3B, decíamos que C3B puede ayudar o sea, no solamente va a estar involucrada en todas estas vías, en estas cascadas, sino que C3B también puede funcionar como una opsonina, ¿no? Eso está claro. C5B, complejo de ataque a la membrana, ¿listo? Las anafilotoxinas, a ver, esta diapositiva creo que no la tienen en su presentación, mejor, ¿sí? Sí, no, es un artículo reciente que hace referencia no solamente a la acción de las anafilotoxinas, sino a otros mecanismos que todavía no, más adelante. Bueno, esto lo revisan, esto tiene que ver con receptores para complementos, receptores CL1, CL2, CL3, CL4, y aquí aparecen los componentes celulares que tienen ese tipo de receptores, ¿cierto? Veíamos en los glóbulos rojos que había ese tipo de receptor CL1, ¿no? Que es el mismo, tiene también el nombre, o recibe el nombre de C35, CL2 recibe el nombre de C21. Entonces, unen este tipo de moléculas, ¿no? CL2, CL1, une C3B, C4B, o sea que C4B también tiene función de opsonina, ¿no? Aunque es muy pobre la acción de la opsonina, digamos, de C4B como opsonina. C4CL2, la misma C21, une este tipo de moléculas y está presente en la superficie de los linfocitos B y presente en las células dendríticas, ¿cierto? Células dendríticas foliculares, ¿listo? CL3, lo encontramos. Mira que CL3 y C4 son muy importantes en la fagocitosis, son muy importantes estos dos receptores, digamos, de complemento en fagocitosis. Entonces, cuando hablamos de la opsonización, ¿cierto? Por C3B, estos son los que facilitan la entrada de la bacteria, ¿sí? Dentro del fagocito, ¿listo? Bueno, receptor también para C1Q, lo encontramos en muchos componentes celulares, receptor para anafilotoxinas, obviamente en los mastocitos, basófilos y células fagocíticas, ¿listo? Bueno, ¿listo? Proteínas reguladoras de complemento, todas estas son proteínas reguladoras. A ver, ¿qué es lo que no permite que complementos se activen en mis células? Porque mis células tienen receptores para C3B, un linfocito B tiene receptores para C3B, un macrófago tiene receptores para C3B. ¿Qué es lo que no permite que se active? Este tipo de proteínas, si no sería tenaz, ¿cierto? Y sería letal en un momento dado, ¿no? Entonces hay mecanismos de control, porque si no, en mis células no se puede activar complemento, o no se debe activar complemento. ¿Listo? Entonces estas proteínas, si por X o Y motivo se inician, digamos, se pegó complemento, digamos C3B, y se va a formar la convertasa, ella le dice, no, momentico, usted no puede activarse acá, ¿cierto? O sea que ellas están protegiendo nuestras células todo el tiempo, estas proteínas reguladoras, y no permiten. Cuando hay déficit de esas proteínas reguladoras, gravísimo, ¿cierto? Porque se activa complemento y termina causando la lisis de las células. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, el factor H es una proteína reguladora. Mira que acá se pegó C3B, esta es una célula del huésped. Entonces,
en las células del huésped, cuando se une complemento por X o Y motivo, digamos en un linfocito B que tiene receptores para C3b, ¿qué ocurre? El factor H llega y se le pega a C3b, le dice, un momentico, usted no se puede pegar acá, ¿cierto? Y comienza a degradarlo, entonces pide ayuda y le pide ayuda al factor I. Le dice, hombre, necesitamos degradar esta bendita molécula porque va a activar complemento en nuestras células. Entonces termina degradando a ese C3b, ¿cierto? Lo lleva a una forma inactiva. ¿Sí? Esa es inactiva, esa es una forma inactiva de C3b, o sea que no se puede formar la convertasa en superficie ni se puede activar complemento en superficie. ¿Listo? Eso no ocurre en las bacterias. ¿Qué pasaría si estuviera factor H y factor I en las bacterias? No podríamos destruir bacterias, ¿cierto? No podríamos. ¿Listo? Bueno, entonces van a revisar, terminamos. Muchas gracias. Después, más adelante vamos a hablar, no se preocupen porque más adelante vamos a hablar de patologías asociadas con déficit de complemento. ¿Ok? ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Los dejo con la doctora Alejandra, ¿cierto? El tema que sigue. Respuesta inmune y mucosas. ¿Ok? Muchas gracias.